¿Cómo estamos? Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en una porción de la Escritura muy conocida. O dos porciones, vamos a leer un solo versículo en cada porción. Vamos primeramente a 1 Corintios, la epístola de los Corintios, capítulo 1. Y si está pasando por Romanos, mete el dedo en Romanos capítulo 1 también. Romanos capítulo 1 y 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 primero. Y después vamos a regresar a Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, la primera carta a la iglesia de Corintios, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Dice eso? ¿Sí? La palabra de la cruz es locura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigue diciendo, ¿cierto? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es de nosotros, es poder de Dios, ¿cierto? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es de nosotros, es poder de Dios. Hay dos grupos de personas mencionados ahí, ¿cierto? Hay los que se pierden y los que se salvan. Vamos ahora a Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, en esta noche venimos a tu presencia, dándote gracia de nuevo, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Padre, queremos rogarte para que tú nos enseñes hoy lo que tú quieres enseñarnos, para que podamos, Padre, entender algo más de lo que tú quieres que sepamos. Padre, queremos rogarte por la salvación de almas, Padre, para que en esta noche haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Padre, queremos rogarte para que tu Espíritu Santo esté obrando en esta noche. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cruz de Cristo nos dice en el versículo texto de 1 Corintios 1, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La cruz de Cristo es rechazada por las religiones del mundo. Islam rechaza la noción de un Salvador que cargó el pecado de la humanidad. Según la Corán, cada persona sufre la consecuencia de sus propios hechos. Entonces no hay necesidad de la crucifixión de Jesús. Algunas sectas de Islam aún enseñan que fue Judas que fue crucificado y no Jesús.
hinduismo, mientras que acepta la autenticidad de la crucifixión, rechaza su significado y eficacia. Aún la nación de Israel, aún en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 30 y versículo 9, dice, porque este es un pueblo rebelde, dice el profeta Isaías, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, a los profetas, no veáis visiones, y a los profetas no nos profetizáis lo que es recto, decididnos palabras agradables, profetizar ilusiones, apartaos del camino, desviaos de la senda, no oigamos más acerca del Santo de Israel. Ellos no querían escuchar del Santo de Israel. El Santo de Israel es el Señor Jesucristo. Ellos no querían escuchar de él. Isaías nos habló y por la mañana el hermano abrió la cena, no, durante la cena, habló del Señor, no, en la apertura, habló de Isaías presentando el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, su sepultura, su sufrimiento en la cruz del Calvario, profetizado antes del evento. Pero ellos no querían saber nada de esto y siguen hasta el día de hoy no queriendo saber del Santo de Israel. Las religiones del mundo no quieren saber, rechazan. Para ellos es locura la crucifixión del Señor Jesucristo. La cruz de Cristo es locura para ellos. La cruz de Cristo es imaginada por los educadores humanistas y liberales. He mencionado varias veces del gran educador, profesor Richard Dawkins, que estuvo hace unos años en Cartagena y Bogotá y creo Medellín. Y sus comentarios sobre la crucifixión de Jesús para salvar al mundo de sus pecados. Después de dar una explicación perfecta del mensaje del Evangelio, terminó diciendo, y esto no creo yo. Me dejó con yo escuchándolo ahí, dando esta explicación perfecta de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, y terminó él diciendo, y esto no creo yo. Uno de los hombres considerados como el más inteligente del mundo, pero rechazando la muerte del Señor Jesucristo. Ateos usualmente no niegan la existencia de Jesús o su crucifixión. Son hechos históricos y por ende respetan la historia, pero rechazan cualquier afirmación que Jesús era más que un hombre. Niegan su deidad, que incluye su nacimiento virginal, su perfección sin pecado, su muerte expiatoria por el pecado, su resurrección y por ende su ascensión y pronto regreso.
y su presencia en nuestras vidas diarias. Esto sí, rechazan ellos como locura. La cruz de Cristo no tiene ninguna eficacia para el ateo. La cruz de Cristo es trivializada por los evangélicos de nuestros tiempos. Desde los púlpitos de las iglesias evangélicas, la cruz de Cristo está trivializada y minimizada. Ha vuelto inútil para ellos. No es bueno hablar de sangre, del sufrimiento, de la muerte, del maltrato de Jesús sobre una cruz por pecados, de arrepentimiento y de ser salvo. Nadie entiende lo que está hablando, me dijo un señor una vez, cuando hablé de ser salvo. Cambie su lenguaje, me dijo, a un lenguaje más apropiado para la sociedad en que vivimos. Utiliza términos como compromiso. Eso es lo que las personas entienden hoy día. En vez de la necesidad de ser salvo. Habla de la necesidad de tener un compromiso con Jesús. Pensando en eso, llegué a la conclusión, ser salvo significa que el necesitado soy yo. ¿Sí? Cuando yo hablo de ser salvo, que yo necesito ser salvo, que la persona necesita ser salvo, está hablando que usted necesita algo, usted necesita ser salvo. ¿Cierto que sí? Pero cuando hablamos de un compromiso con otro, significa que hay dos partes en el compromiso. ¿Cierto que sí? ¿Nota la diferencia? Es un compromiso tú y yo. ¿Cierto? Entonces el Señor y yo hacemos un compromiso, tú y yo. Parece muy más bonito, ¿cierto? Que yo tengo que hacer un compromiso y el Señor hace un compromiso conmigo también. Muy bonito. Pero quita la esencia del evangelio. Yo soy el necesitado. Yo necesito ser salvo. Y por ende, cuando yo quita de la cruz del Calvario el poder, la eficacia, la necesidad de la cruz, estoy haciendo la cruz una locura para mí. Hablamos mejor de un Cristo de amor que quiere sanarnos de enfermedades y darnos cosas buenas. No hablamos de condenación o infierno o en el diablo. Pablo dijo que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Es sin sentido. Es una bobada para los que van al infierno.
Para los que rehúsan creer en la eficacia de la obra de Cristo por sus pecados, no es un mensaje agradable. ¿Quién en sus cabales creerá que la muerte de un hombre en AD 33 salvará al mundo en todas edades de sus pecados? ¿Cierto? Nosotros vivimos en 2021. ¿Y quién cree que el tal Jesús que murió en el año AD 33 puede salvarme a mí de mi pecado? Es una locura para los que se pierden. Este es el grito del hombre que rechaza la eficacia de la cruz de Cristo. Pero este es el mensaje que Pablo predicó. Este es el mensaje que llevó a todos los discípulos a entregar sus vidas a la persecución, a prisiones y la muerte. Estos hombres que fueron acusados de haber trastornado al mundo entero. 5 cosas quiero mirar hoy sobre la cruz de Cristo. 5 cosas que nos enseña la Escritura sobre la cruz de Cristo, sobre el mensaje de la cruz de Cristo. El primero, el mensaje de la cruz establece la gravedad del pecado. El pecado es tal que la única paga por el pecado es la muerte. Nos dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. En Ezequiel dice que el alma que pecare ese morirá. Pero Dios formuló un plan en que fue necesaria la muerte de un sustituto para el pecado del culpable. La noción que otro pudo pagar por los pecados de uno es una locura para muchos. El hecho que el Señor Jesucristo pagó los pecados de nosotros, de mí, de usted, para usted de pronto en esta noche es una locura. Pero este es lo que el apóstol Pablo enseñó. Y esto es lo que estamos enseñando en esta noche, que Dios envió a su Hijo al mundo como el sacrificio perfecto por el pecado del mundo. No tiene sentido para el pecador. No tiene el sentido para la gran mayoría. Es como una fantasía, un mito. Pero este es el mensaje de salvación. En este mensaje hay salvación para los que creen. Hay los que creen que el pecado no es tan problemático. Es otra fantasía. Yo no soy tan mal. Yo no soy tan malo. Pero Dios declara, todos bajo pecado. Todos pecadores destituidos de su gloria. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice en Eclesiastés 7:20, que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno. Y nosotros somos conscientes de esto. Todos pecaron
y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios, la magnificencia de Dios. Y por esto no podemos entrar a su presencia. Pero gloria a Dios, Él hizo un plan por lo cual nosotros podamos entrar a su presencia, y es por la locura de la predicación de la cruz. Segundo punto es el mensaje de la cruz. Resalta la justicia de Dios. Dios es justo y Él no puede ignorar el pecado o dejarlo impune. En la cruz vemos que Dios tomó la justicia por el pecado, lo que tenía que ser hecho para redimir el pecado, para restituir el daño a causa del pecado. Dios ahora puede justamente perdonar al hombre que por la fe acepta que Cristo fue su sustituto en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado fue hecha en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo clamó: consumado es. Romanos capítulo 3, 21 hasta 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para satisfacer por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe en Jesucristo. Dios puede justificar el que por la fe en Jesucristo va a Él. Entonces, en la cruz del Calvario vemos, está revelado la justicia de Dios. Dios cumpliendo la ley divina que dice que el pecado debe ser tratado con la muerte. Y su Hijo, el Señor Jesucristo, el único que podía pagar esta deuda, lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros, creyendo en Él, por la fe, reconociendo que nuestro pecado delante de Dios Santo, reconociendo que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, y Dios nos puede perdonarnos de nuestros pecados. El mensaje de la cruz demuestra el amor de Dios al mundo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, muestra el amor de Dios hacia esa humanidad. Usted no necesita más para saber que Dios te ama en esta noche. No busca más razones.
No busca más el amor de Dios. Él ya le mostró todo. Cuarto punto. El mensaje de la cruz revela las maravillas de la gracia de Dios. Cuando el pecado se abundó, sobreabundó la gracia, nos dice en Romanos, capítulo 6. Cuando aumentó el pecado en el mundo, la gracia de Dios se aumentó. Y Dios envió a su Hijo al mundo a salvar al hombre de su pecado. ¿Qué más queremos? Aunque el pecado merecía que toda la ira de Dios santa cayera sobre la humanidad, Dios en su gracia extendió su mano salvadora al hombre en la obra expiatoria de Cristo por nosotros en la cruz. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios que llevó a Jesús a hacer el grito en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta misma gracia que dijo que el que viene a mí, yo no le echo afuera. Dijo también: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo en esta noche, dice la palabra, dice el Señor: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La gracia de Dios. Y el quinto punto en esta noche: el mensaje de la cruz deja clara la imborrable historia del único medio de salvación, que es en Cristo, en el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, nos dice en Hechos capítulo 4. El hombre ha tratado a callar esta historia ante los siglos, pero no ha podido. Ni decretos de gobiernos, ni amenazas de muerte ni de prisión, ni quitando las Biblias de los colegios y de las universidades, han podido borrar el mensaje de la cruz. Es imborrable. Es imborrable. ¿Sabe que en la forma Unión Soviética intentaron borrar la Biblia? Mataron miles de pastores, miles de cristianos. Construyeron muros. Hicieron tantas cosas. Quemaron Biblias. Quemaron iglesias. Se cayó la Unión Soviética. Y la palabra de Dios permanece. En la China han tratado a silenciar la Biblia. Y la Biblia el cristianismo en la China, hay más cristianos que en cualquier parte del mundo. Aunque si llega ellos no congregan como nosotros, no se congregan.
con la puerta abierta. Ellos se congregan al escondite. De pronto tienen entre todo el grupo, tienen 1 o 2 Biblias o porciones de la Biblia. Y lo pasan entre ellos. Pasan, rotan. Usted tenga esta porción de la Biblia esta semana y la otra semana otra, y ahí se rotan la Biblia así. Nosotros no sabemos qué es ser cristianos. Nosotros tenemos algo que ni nos podemos ver, que no nos permite entrar a este local en esta noche. La palabra de cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz no se puede borrar. Ninguna ideología en contra de Dios hasta el día de hoy ha podido borrar la imborrable historia de la cruz. Y yo no soy profeta, pero según la palabra de Dios, ni van a poder borrar. Ni van a poder borrar. El mensaje de la cruz en esta noche solo puede tener 2 conceptos con ustedes, con nosotros en esta noche, con los que me escuchen. Solamente 2 conceptos, no más. ¿Es locura? ¿Es sin sentido? ¿O es el poder de Dios que ha salvado su vida? Donde usted está sentado, en su casa, aquí en el local en esta noche, usted está en el lado, en el campo de los que para usted es locura. O usted está en el lado que es el poder de Dios para salvación y es porque usted ya es salvo. Porque si en esta noche usted no es salvo, para usted todavía es locura. No tiene sentido. Ah, no, pero yo estoy como pensándolo, yo estoy como, todavía no ha hecho mi decisión. Todavía es locura para usted. Qué pena, pero esto es. ¿Es uno o es el otro? ¿Usted es salvo en esta noche? ¿O usted es perdido en esta noche? Y si usted es perdido en esta noche, el evangelio es locura para usted. La cruz de Cristo no tiene valor para usted. Sigue siendo una historia sin valor, sin necesidad para su vida.
La muerte de Jesús en la cruz fue sin causa. Una pérdida de tiempo. Puede ser un buen guión con mal final. ¿Guión? ¿Está bien? Un buen drama, buen guión con mal final. Pobrecito. ¿Cierto? Un buen maestro y con un mal final. ¿Cuál será para usted en esta noche? ¿Locura o salvación? En esta noche usted puede salir de acá salvo. La decisión usted puede hacer ya. Diciendo, Señor, yo creo. De todo su corazón. Reconociendo que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por el mensaje de la cruz. Gracias que el Señor Jesucristo murió en aquella cruz por mis pecados. Pero no solo los míos, pero de todo el mundo entero. Para salvar la humanidad de sus pecados. Y Padre, el deseo nuestro en esta noche es que cada persona aquí presente puede salir de aquí sabiendo que sus pecados son perdonados por haber creído que la muerte del Señor Jesucristo no fue en vano. No es solamente una historia, sino un hecho en su vida. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el martes.